Mi nombre es José Javier Morales, soy bibliotecario aquí en el GRIC y hoy vamos a tener una presentación, déjenme buscar la presentación aquí, que se llama Introducción a OpenRefine. Aquí tenemos un título abreviado, pero la presentación se llama Introducción a OpenRefine, limpieza de datos previo al análisis. ¿Okay? Ir adelante. Y aquí está, aquí se resume lo que vamos a cubrir en el taller de hoy. Antes que nada, pues, ¿qué es OpenRefine? Y OpenRefine es un programa que ofrece muchísimas posibilidades para trabajar con conjuntos de datos. ¿Okay? Y hoy vamos a ver algunas de las funciones básicas que provee la aplicación. Como dice el título, va a ser una introducción a las funciones de esta aplicación. Y quería mencionar también que hay mucha documentación disponible en el Internet sobre este programa. Así que una vez vean esta introducción, les exhortamos a que busquen en la web. Vamos a proveer también algunos recursos disponibles en Internet y que entonces experimenten con la aplicación. Pero hoy nos vamos a concentrar en tres aspectos fundamentales de esta herramienta, que son lo que se llaman los text filters, los text facets y los transformations. ¿Okay? Les quería mencionar también que al final del taller hay una postprueba, eso es para la convalidación de horas del GRIC. Así que estos son los temas principales que se cubren en la postprueba, ¿verdad? Lo que hacen los text filters, los text facets y los transformations, así que pueden hacer una notita por ahí para cuando cubramos cada una de estas funciones del programa, puedan hacer sus anotaciones y que no tengan problemas en la postprueba. Okay. Bueno, pues vamos a empezar hablando de para qué sirve OpenRefine. Y en resumidas cuentas, OpenRefine es una herramienta que sirve para explorar y manipular datasets o conjuntos de datos y para hacer lo que llaman limpieza de datasets. ¿Okay? Cabe mencionar que es una herramienta gratuita y de código abierto. Y se utiliza bastante para trabajar con lo que llaman messy data, ¿okay? Lo cual se refiere a conjuntos de datos que contienen muchos errores o inconsistencias. ¿Okay? Esta herramienta te ayuda a limpiar estos datos previo al proceso de análisis. Ejemplos del tipo de inconsistencia que OpenRefine les puede ayudar a identificar y corregir son, por ejemplo, valores que realmente son idénticos pero que están expresados de manera diferente, medidas expresadas en diferentes unidades, nombres diferentes para designar el mismo lugar, etcétera. Y también les puede ayudar a corregir, por ejemplo, errores gramaticales en los nombres o otro tipo de errores que producen inconsistencias que pueden afectar el proceso de análisis. Un ejemplo sería pues el nombre de nuestra institución, del colegio. Hay muchas maneras en que aparece a menudo escrito el nombre del colegio. A veces sale como UPRM, Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, University of Puerto Rico at Mayagüez, colegio, etcétera. Y esto en algún momento podría, si aparece de todas esas maneras en un conjunto de datos, afectar nuestro proceso de análisis. Así que es bueno eliminar este tipo de inconsistencia y buscar estandarizar la forma en que aparece este tipo de nombre. ¿Okay? Y OpenRefine les puede ayudar a hacer eso. Y uno, pues, lo que puede hacer es subir una copia del conjunto de datos de uno a OpenRefine y entonces una vez está esa copia en OpenRefine, uno puede experimentar aplicando las distintas manipulaciones que sean necesarias. ¿Okay? Aquí hay una cita de David Hume, que es el creador de OpenRefine, y David Hume describió la herramienta de la siguiente manera, para resumir su utilidad. Nos dice que OpenRefine es more powerful than a spreadsheet, more interactive and visual than scripting, y more provisional, exploratory, experimental, playful than a database. ¿Okay? Así que lo importante aquí es entender que hay otras herramientas que tal vez puedan hacer
mucho de lo que hace OpenRefine, y Excel probablemente es un ejemplo, pero OpenRefine se ha distinguido por ser una herramienta bastante visual, bastante intuitiva y que tiene una curva de aprendizaje que no es tan pronunciada. Así que la quisimos demostrar por si les resulta de utilidad en sus proyectos particulares. Okay, vamos a hablar un poquito de qué es Messy Data. Y aquí tenemos un par de ejemplos. Okay, primero, arriba tenemos unas inconsistencias en el formato de la fecha, ¿verdad? Estamos viendo 4 maneras de expresar la misma fecha. Y quizá uno se lo presenta a una persona y una persona fácilmente puede determinar que es la misma fecha, pero si se encuentra esto en un dataset, se encuentran todos esos formatos de fecha diferentes, pues nos puede crear unas inconsistencias que afectan nuestra capacidad para trabajar con esos datos. Y entonces en el segundo ejemplo tenemos un caso similar. Tenemos una inconsistencia en el nombre. En este caso sabemos que los 3 ejemplos se refieren al mismo país, pero está expresado de maneras bien diferentes. ¿Ok? Así que pues estos son algunos ejemplos bien sencillos de inconsistencias que pueden aparecer en un dataset grande. ¿Ok? Especialmente quizás cuando uno combina datos que tienen origen diferente, ¿verdad? Varios datasets que tal vez se crearon de origen, perdón, de forma independiente, ¿ok? Y estas inconsistencias un ser humano pues fácilmente las puede descifrar. Sin embargo, una computadora probablemente las va a interpretar como valores diferentes y eso es lo que nos puede crear un problema. ¿Okay? Por eso es que este tipo de inconsistencia dificulta el trabajo con los datos y puede llegar a afectar los resultados. Okay, un momentito. Y aquí tenemos otros ejemplos de lo que sería Messy Data. Tenemos en el primer ejemplo una misma cantidad de dinero expresada en 3 maneras diferentes. ¿Okay? Esto de nuevo es el tipo de inconsistencia que nos puede crear problemas, y otros problemas que nos podríamos encontrar son que hay registros duplicados, que hay nuevamente errores gramaticales en algunos de los nombres que pueden crear inconsistencias, que hay caracteres especiales no deseados, que hay algunas celdas donde hay leading white space, ¿verdad? Espacios en blanco antes del texto, que esto podría afectar nuestros conteos, o celdas que contienen varios valores que yo debería separar para llevar a cabo mi análisis. Así que vamos a ver cómo OpenRefine nos ayuda a lidiar con este tipo de situaciones que pueden ser bastante comunes en datasets voluminosos. Y también es importante mencionar que además de servir para hacer correcciones a un conjunto de datos, OpenRefine sirve también para hacer una exploración inicial del dataset y uno tener una idea general de cuál es el contenido de ese conjunto de datos antes de pasar al proceso de análisis, ¿verdad? Uno puede aplicar lo que mencionamos al principio, herramientas como text filters y los text facets para explorar aspectos específicos de los datos con mayor profundidad. Y aunque al final uno no acabe aplicando muchas manipulaciones a su conjunto de datos, ciertamente hacer esta exploración inicial del contenido de los datos te permite proceder con mayor seguridad a la etapa de análisis, ¿verdad? Uno tiene un entendimiento más completo de cuál es el contenido de ese conjunto de datos, y uno puede entonces diseñar una estrategia de análisis que sea más adecuada, y también, por ejemplo, te podría ayudar a identificar outliers o datos no esperados en el conjunto de datos desde las etapas iniciales, y uno entonces puede proceder a resolver esos problemas antes de pasar al análisis y que se vuelva el asunto un problema mayor. Así que, como dice aquí en el último punto de esta transparencia, sacar el tiempo para limpiar tus datos desde el principio te puede ayudar a evitar errores y dificultades más adelante. Bueno, aquí vemos los pasos para bajar OpenRefine
a la computadora de uno. Como mencionamos, esta es una herramienta gratuita y el primer paso es ir a la página de download y aquí les incluí un enlace directo a esa página, lo vamos a ver en un momentito. Ahí uno va a ver varias versiones, escogería la sección, perdón, la versión que uno quiere bajar. Ese archivo va a bajar como un zip folder. Ese tren del Hype nivel 5 se quedó estancado. Hay un micrófono abierto, si lo pueden apagar un momentito. Ok, gracias. Entonces, uno baja ese zip folder y va a pasar a hacer el paso de extraer las carpetas que hay dentro de ese zip folder y uno pasa entonces a guardarlo en el lugar de preferencia, que en mi caso yo uso el desktop para tenerlo disponible y para abrir el app uno lo que haría es hacer clic en un archivo que les va a aparecer con un diamante azul al lado y lo vamos a ver en un momentito. Voy a entrar aquí a la página de download y aquí constantemente están apareciendo versiones nuevas. Van por la 3.5.2, que como ven salió bien recientemente, hace apenas menos de 2 meses. Y la versión que yo bajé para este taller fue esta, que dice Windows Kit with Embedded Java. Okay, así que lo vamos a ver en un momentito cómo es que baja ese programa. Así que vamos a pasar entonces a ver algunas de las funciones de OpenRefine y hacer el proceso en vivo y así podemos tener una idea más clara de cómo funciona este programa. Okay, vamos a darle aquí Escape y vamos a mostrar el programa. Entonces, minimizar aquí y aquí yo tengo mi carpeta de OpenRefine en el desktop. Okay, vamos a hacer una cosa. Les quiero mostrar aquí en Downloads. Cómo es que bajaría. Aquí tengo este OpenRefine. Entonces, si esto lo abrimos, una vez uno le da Download en la página, pues baja ese zip folder y uno lo que pasaría a hacer es darle aquí a Extract y entonces ya de ahí en adelante la computadora le va a preguntar dónde quiere guardar el programa, etcétera, que en mi caso yo cambio esto a desktop. ¿Okay? No lo voy a hacer, que ya lo bajé. Entonces vamos a pasar aquí y vamos a ver cómo se abre el programa. Como ven, hay un archivo aquí que es el que uno utilizaría para abrir el programa. Permiso. Sí. Solo vemos la presentación porque parece que seleccionó la pantalla del browser y no vemos nada más. Ah, discúlpeme. Déjeme volver rapidito y resolver eso. Ok. Aquí vamos a partir de nuevo. Ok, ahora se debe resolver el problema. Voy a cubrir lo que discutí rapidito. Aquí está mi sección de downloads en la computadora y aquí tengo el archivo, el zip file como baja. Una vez uno lo cliquea en la página de download, entonces aquí voy a abrir, uno lo que haría es que le hace clic aquí en extract y entonces aquí le pregunta al usuario dónde quiere copiar ese archivo. ¿Okay? Que esto es lo que mencionaba, que por default sale downloads, pero aquí yo lo cambiaría a desktop. ¿Okay? Pero esto lo voy a cerrar porque ya bajé el programa y entonces de esta forma es que aparece la carpeta una vez uno la baja. Y entonces uno lo abriría dándole aquí a esta opción que dice OpenRefine y que como les mencioné tiene este diamantito azul al principio, ¿okay? Perdón, enfrente. ¿Okay? Así que vamos con eso. Yo para acelerar un poquito el proceso ya abrí el programa, así que vamos a proceder
Aquí está la presentación, aquí está la página de download. Ok. Así es que baja el programa. Unas cositas importantes para mencionar. El programa abre en el browser, pero realmente este programa se está corriendo en la computadora. ¿Okay? No está corriendo online. ¿Okay? Así que eso es importante tenerlo claro. Y cuando abran el programa, aquí en el taskbar les va a abrir este terminal. Okay, déjenme verlo aquí de la otra pantalla para que lo vean. Okay. Les va a abrir este terminal negro. Esto no lo pueden cerrar nunca, okay, porque esto es importante para que el programa siga corriendo. Así que lo voy a minimizar. Entonces aquí tienen el icono cualquier cosa. Yo lo que hago es que tengo esto pegado a mi taskbar y así tengo acceso rápido siempre que quiero abrir OpenRefine. Simplemente le pueden dar doble clic ahí en el taskbar y ya pueden ir directo a la aplicación. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo pueden importar un conjunto de datos. Y si vamos aquí a Open Project, en esta opción lo que ustedes pueden hacer es abrir proyectos que ya tienen guardados en OpenRefine, que yo ya subí un par de ellos aquí a OpenRefine en esta computadora, pero si ustedes quieren importar un conjunto de datos nuevos, no sería aquí Import Project, esto sería únicamente para importar un proyecto previo en OpenRefine, sería aquí en Create Project. ¿Okay? Voy a ir aquí a Choose Files y en mi caso ya yo tenía aquí un par de archivos listos para hacer este ejercicio y el que voy a importar es este que es University Wikidata, que es un conjunto de datos como de 5.000 registros de información de distintas universidades, así que es un conjunto de datos bastante messy, así que podemos ver ahí un par de las funciones. ¿Okay? Le voy a dar aquí Next. Y entonces aquí, antes de crear el proyecto, me presenta esta pantalla, ¿verdad? Con opciones de parsing. Y aquí yo puedo ver si OpenRefine está interpretando este archivo correctamente. Por ejemplo, lo está interpretando aquí como que es un CSV, que eso es correcto. Nos está diciendo que va a ignorar 0 filas, ya desde la primera va a identificar esa primera fila como los column headers, eso está correcto, así que lo podemos dejar así marcado. Y lo importante es ir mirando ahí esas distintas opciones y OpenRefine casi siempre interpreta los archivos bien, pero si hay que hacer cualquier cambio, pues hacerlo ahí antes de crear el proyecto. En mi caso, uno también le puede cambiar el nombre al proyecto. Ya yo tenía un archivo que era taller. Voy a poner aquí cambiar este nombre un poquito. Okay, usted puede cambiar el nombre aquí según usted entienda. Así. Entonces ahí .csv. Ahí ya yo tengo mi proyecto listo. Y entonces voy a pasar a Create Project. Y entonces aquí va a aparecer mi dataset. Lo vamos a ver un momentito. Y aquí ya podemos comenzar a explorar las distintas funciones, los text filters, text facets, transformation, etcétera. ¿Okay? Antes de empezar, yo quería señalar algunas cositas básicas de la interfaz. Primero, aquí arriba pues se indica el número de filas que tiene el dataset. ¿Okay? Esto es importante de mantener como una nota mental de cuántos rows yo tengo aquí, cuántas filas tengo, para estar seguro que no borré algo que no debía borrar, etcétera. Así que es importante mantener esto en mente, con cuántos registros estoy trabajando. ¿Okay? También aquí uno tiene un par de opciones de cuántos registros se despliegan. Cuando abre el proyecto está en 10, pero uno lo puede aumentar por ejemplo a 25, vamos a aumentar aquí a 50 y le podemos dar una mirada, podemos ver más registros de los que tenemos en este conjunto de datos. ¿Okay? Aquí, en esta parte, la columna izquierda,
esta parte es bien importante porque aquí es que vamos a trabajar con los facets y los filters, que como ven, tenemos los dos términos aquí y esos son términos fundamentales para cómo funciona OpenRefine. Y también notamos que todas las columnas tienen su drop-down menu. ¿Okay? Y aquí también en estos drop-down menus está la clave de cómo funciona OpenRefine. La mayoría de las cosas que vamos a hacer se hacen utilizando estos drop-down menus. ¿Okay? Por ejemplo, para tener un ejemplo bien inicial de lo que se puede hacer aquí, yo tengo aquí la opción de sorting. Por ejemplo, puedo abrir el drop-down menu para esta columna de University y puedo ir a Sort y si por ejemplo yo quiero que se distribuya este dataset en orden alfabética según esa columna, pues puedo seleccionar esta opción que ya está seleccionada por default y le doy OK. Y entonces ahí cambia el orden de mi conjunto de datos. Como ven, aquí ya hay algunos caracteres especiales, que esto es el tipo de cosas que uno puede ir limpiando en este dataset. ¿Okay? Yo tengo la opción de convertir esta opción de despliegue, de sorting, ¿verdad? En algo permanente o lo puedo remover. ¿Okay? Así que en mi caso lo voy a remover y voy a ir de nuevo a cómo aparece mi conjunto de datos inicialmente. ¿Okay? Y entonces, para mostrarles rápidamente dónde está la opción de Transform, voy a abrir aquí uno de los drop-down menus. ¿Okay? Entonces aquí yo puedo ir a Edit Cells y ahí me va a aparecer la opción de Transform, que vamos a ver más adelante, distintas transformaciones que uno puede hacer, que las transformaciones realmente son manipulaciones que uno le puede aplicar a las celdas que están contenidas en cada columna. Puede manipular los valores contenidos en las distintas columnas. ¿Okay? Eso también es algo que se cubre en la postprueba, así que hagan una notita por ahí. Bueno, vamos a empezar viendo el text filter, ¿verdad? Que era la primera función que aparecía en nuestros slides. Vamos a ir aquí a la columna de University. Entonces, una vez la abrimos, nos sale la opción de text filter. Entonces, yo le voy a hacer clic y aparece esta cajita de texto aquí a la izquierda, que aquí es que yo puedo entonces utilizar el text filter, y el text filter lo que me permite es buscar términos específicos dentro de esta columna, en este caso de University. Por ejemplo, vamos a decir que yo quiero ver si en este conjunto de datos de 5.500 y pico de filas hay alguna universidad de Puerto Rico, pues yo podría aquí en University al escribir Rico, ¿okay? No lo tengo que escribir completo y ya veo que aquí me empiezan a aparecer instituciones de Puerto Rico. Vamos a escribirlo completo. Y ahí tenemos esas 4 opciones. ¿Okay? Vamos a decir que por alguna razón, pues yo quiero revisar esos registros más adelante en mi proceso investigativo. Yo lo que podría hacer es ponerle unas estrellas aquí y aquí las puedo marcar. Entonces ya yo sé que yo puedo localizar esos registros fácilmente más adelante en mi dataset si yo quiero concentrarme en ellos, enfocarme en ellos para realizar alguna función o ver algún aspecto de esos registros específicos, etcétera. Ya están marcados y puedo pasar a cerrar ese text filter. Entonces vamos a hacer otra función aquí con el text filter. En esta ocasión vamos a decir, vamos a buscar New Mexico. Y como vemos, aquí tengo también un par de instituciones de New Mexico. Entonces también yo puedo marcar eso y ya yo voy identificando registros específicos con los cuales yo quizás quiero trabajar más adelante en este dataset que es mucho más grande. ¿Okay? Así que nos permite buscar la información rápidamente en ese dataset. ¿Okay? Vamos a decir que como estamos hablando, más adelante en el análisis, yo quiero volver a localizar esos registros que por alguna razón me llamaron la atención y que yo los marqué con una estrella.
¿Okay? Yo puedo ir aquí a esta columna de all y entonces iría aquí en el facet, iría aquí a facet by star. Entonces aquí esto es lo que me va a aparecer. Me van a aparecer unas opciones de true y de false. ¿Okay? Si yo quiero recuperar esos registros que yo había marcado con la estrella, yo le doy aquí a true y entonces puedo acceder a esos registros que había marcado anteriormente porque los quería trabajar más a fondo, más adelante en mi proceso. ¿Okay? Así que pues eso ya es una introducción, ¿verdad? Bien rapidita a lo que son los facets. ¿Okay? Así que ya en estas primeras acciones hemos utilizado los filtros y hemos utilizado los facets y vamos viendo cómo podemos usar estas herramientas para localizar contenido específico en este conjunto de datos que es de sobre 5.000 filas. ¿Okay? Entonces, también les quería mencionar que los facets se pueden corregir directamente. ¿Okay? Voy a ir aquí y le di facet by star, ¿okay? Y apliqué true. Y entonces vemos que aquí tenemos lo que llamamos messy data, ¿verdad? Con la palabra Mayagüez, ¿okay? Y eso yo lo quiero limpiar y estandarizarlo. ¿Okay? Lo que yo puedo hacer es entonces aquí aplicar un text facet a este subset de registros que tengo aquí y entonces puedo pasar a corregir este facet que corresponde a los 3 registros de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Yo le puedo dar aquí a Edit y entonces aquí paso a hacer la corrección. Voy a hacerla bien rapidito. Quieres ir aquí en este keyword que estoy usando. Así que nos vamos así con la U regular y le damos apply. Y entonces ya yo corregí esos 3 registros con una sola acción. Y en este caso, pues, lo único que corregimos fueron 3 registros, ¿verdad? Que es una cantidad chiquita, pero en otros casos, pues, puede ser una inconsistencia que aplique a 10, a 20, a 100 registros y así, de esa manera, podemos corregir todos los registros que sean necesarios simplemente con una sola acción. ¿Okay? Voy a cerrar aquí. Entonces voy a seguir mostrando cómo podemos utilizar los text facets. ¿Okay? Nuevamente, los text facets nos van a presentar todos los valores que aparecen en una columna y también, bien importante, nos van a indicar cuántas veces aparece cada valor. Por ejemplo, voy a ir en este caso a esta columna que se llama country, la voy a abrir y entonces aquí voy a aplicar el text facet. Y se ven todos los valores que están contenidos en esa columna que como ven la data en este caso está bastante messy. ¿Okay? Y entonces yo también puedo hacer cambiar el despliegue aquí de estos facets y puedo ir aquí a count. ¿Okay? Y esto lo que me permite es ver la instancia que más veces aparece dentro de esta columna, que en este caso es Estados Unidos, y eso podría ser una herramienta bien útil para conocer el contenido de las columnas. ¿Okay? Así yo veo cuáles son los valores más frecuentes dentro de mi columna. ¿Okay? Me sirve nuevamente para, pienso que es bien útil para hacer una exploración inicial de ese conjunto de datos. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a eliminar algunas inconsistencias. Vamos, Canadá, vamos a cambiar esto a name y vamos a buscar aquí Canadá y vemos que hay distintas maneras en que aparece escrito el nombre Canadá, ¿verdad? Realmente hay 550 más 4 más 1, 555 registros que corresponden a Canadá, pero si yo busco únicamente por Canadá, pues me van a aparecer 550 y esta diferencia podría ser mucho más considerable en otros casos. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a estandarizar este término para que en todos los registros aparezca Canadá. Yo lo que voy a hacer es que voy a abrir aquí Edit, pero no voy a editar, simplemente le voy a dar Control C para copiar ese término. Entonces puedo ir a este registro. Ahí doy a Apply
y ya se combinaron esos 4 registros, 154, y en este puedo hacer lo mismo, Canadá, y se lo aplico. Y así puedo hacer con los distintos facets, ¿verdad? Puedo ir haciendo las distintas correcciones que sean necesarias, de las necesidades que yo tengo con mi dataset. ¿Okay? Así que esa es una manera de corregir los facets. También OpenRefine tiene esta opción que aparece aquí arriba a la derecha, que se llama Cluster. Okay, voy a abrirla aquí. Y en este caso, OpenRefine lo que está detectando es varios registros que nos dicen, mira, quizás estos registros hay una inconsistencia, pero se refieren a lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo USA sin los puntos y aquí los tengo con los puntos. Lo mismo aquí con US y aquí tengo una diferencia con United States, ¿verdad? Aparece con este cierre de paréntesis. ¿Okay? Vamos a decir que yo quiero estandarizar todos estos registros. Y por ejemplo, digamos que yo quiero que aparezcan, que esa sea la manera que aparezcan. Yo puedo escribirlo ahí, sombreo y lo copio. ¿Okay? Le di ahí un control C. Entonces puedo dar esto. ¿Okay? Y le daría aquí merge. ¿Okay? Entonces puedo darle a esta opción que dice merge selected and close. Voy a dar ahí y entonces vamos a ir bajando a Estados Unidos y vemos que ahí se estandarizaron todos esos registros. Aquí nos dice más edit, decía 3.500 y pico de registros y de esa manera bien rápido resolví esa inconsistencia grande que yo tenía en este dataset y que me podía haber afectado posteriormente en el proceso de análisis. ¿Okay? Y realmente pues resolví un problema que afectaba a miles de registros simplemente en unos segundos. ¿Okay? También usando los facets puedo identificar valores que quizás yo quiero omitir y entonces proceder a eliminarlo. Por ejemplo, tengo este registro aquí, este facet que se refiere a utopía bajo la columna de country. Entonces vamos a decir que yo quiero eliminar eso. ¿Okay? Así que puedo marcar ese facet y esto me crea se llama un subset, ¿verdad? Del conjunto de datos, donde aparecen esos registros. Y decido, vamos a decir que yo los quiero mirar más adelante, estoy considerando eliminarlos, les podría poner esta bandera y entonces pasar a buscarlos posteriormente haciendo un facet by flag, que es lo mismo que vimos anteriormente con el facet by star. O también yo puedo proceder a eliminarlos directamente si ya estoy seguro que los quiero eliminar. Voy aquí a All, voy a ir a Edit Rows y aquí a Remove Matching Rows. Y ahí el facet utopía sale 0. Una vez yo cierro el facet, ya no me sale utopía en esta lista. Y así lo puedo hacer con estos registros que yo quiera eliminar. Vamos a decir que por alguna razón este también lo querría eliminar. Le puedo hacer clic ahí, puedo clic en esto. Es decir, que queremos eliminar estos dos registros por alguna razón. Vamos aquí a All nuevamente, Edit Rows, darle a Remove Matching Rows. Y ahí ven, sale 0. Y una vez yo cierro eso, elimina eso de mi lista de valores. Y como ven, el número de filas va bajando. ¿Okay? De esa manera, pues voy limpiando el dataset y me voy quedando realmente con registros que son útiles para el análisis que yo quiero hacer. ¿Okay? Vamos a ver otra función. Voy a cerrar aquí. Entonces, miren esta columna que se llama Number of Faculty. Y digamos que yo quiero aquí eliminar todos los registros que están en blanco para esta variable, porque vamos a decir que esta variable es esencial
para el proceso de análisis que yo quiero realizar. ¿Okay? Aquí puedo abrir el drop-down menu y entonces yo iría a Facet y en este caso puedo ir a Customize Facets y aquí ya me salen unos facets que se usan bastante y yo puedo darle Facet by no, Facet by blank sería. ¿Okay? Y nuevamente me sale aquí la opción de True o de False y yo quiero aislar aquellos registros donde hay un blanco en esa columna. Así que yo voy aquí a True. ¿Okay? Como ven, todos los registros que me aparecen aquí, estos 1865 matching rows, me van a salir en el subset. ¿Okay? Así que vamos a decir que yo quiero eliminar eso. Voy a ir aquí a All, Edit Rows. Voy aquí a Remove Matching Rows. Entonces vamos a dejarlos por ahora para no seguir reduciendo el subset. Pero ahí, si le doy Matching Rows, vamos a demostrarlo. Matching Rows. Entonces ahí eliminé todos esos registros que tienen un blanco para esa variable. ¿Okay? Parece como si se hubiera eliminado, ¿verdad? Todo el dataset, pero realmente lo que se eliminó fueron esos matching rows. Si cierro aquí el facet, tengo de nuevo el número de filas que me quedan, que son 3.639 filas. ¿Okay? Así que eso es siempre, eso es bueno entenderlo siempre. A decir que yo aplico un text facet aquí. Yo incluyo estas tres instituciones. Es importante saber que me van a salir, si yo tengo un facet activo, me van a salir varias cosas aquí arriba que me indican eso, de que yo tengo el facet aplicado a ese conjunto de datos. Primero va a salir el número de filas que corresponden a las condiciones que yo estoy indicando en el facet, pero acá, entre paréntesis, me va a salir el total de registros que yo tengo en mi conjunto de datos y una vez yo elimino el facet, pues los veo aquí todos de nuevo. ¿Sí? Y también importante siempre tener claro es eso de los subsets. ¿Okay? Vamos a ver, vamos a volver a buscar la estrella. ¿Okay? Vamos a ir a facet by star. Aquí en true, yo puedo crear este subset y vamos a decir que yo estoy trabajando con un colaborador y yo le quiero decir, mira, yo quiero que tú mires estos registros específicamente y te concentres en analizar esos 6. ¿Okay? Digamos que yo los identifique con las estrellas para compartírselos a ese colaborador. Yo tengo la opción de ir aquí a Export, que vamos a ver esa opción más adelante, y en ese caso, si yo exporto algún facet aplicado, lo que se estaría exportando no es el dataset completo, sino sería este subset que yo estoy definiendo de acuerdo a los facets que estoy aplicando. Okay. Así que nada, recuerden, pueden usar los text filters también para explorar las columnas y para ver cuál es el contenido. Vamos a decir que yo quiero ver que son de Idaho, ahí creo ese subset y entonces de esa manera uno genera subsets y entonces los puede compartir con otras personas para colaboradores, ¿verdad? Para que analicen esos registros específicos que a uno le interesa. Cerrar aquí entonces. Entonces, aquí nos vamos a concentrar en text facets, pero también iba a mostrar bien rapidito los numeric facets. ¿Okay? También puedo aplicar facets numéricos. Vamos a ir a esta columna que se llama Endowment y aquí aparece las datas en forma de string, pero yo lo puedo cambiar a numérico. En este caso sería aquí en Edit Cells y puedo ir aquí a Common Transforms. Puedo ir aquí a Number
Y entonces eso es lo que hace, eso lo que hace es que me cambia los datos contenidos en esta columna a datos numéricos. ¿Okay? Una vez yo hago eso, yo puedo aplicar un numeric facet, y aquí nuevamente al dropdown, a facet, entonces voy aquí a numeric facet. ¿Okay? Y aquí está aquí el checkbox de non-numeric para que eso serían algunas instancias donde hay algunos registros que dicen no aplica, cosas similares. ¿Okay? Pero aquí en este box, en esta cajita que tengo aquí a la izquierda, yo lo que estoy viendo es la distribución de los valores numéricos que yo tengo contenido en esa columna. ¿Okay? Y aquí se nota que a la izquierda están la mayoría de mis valores, pero aquí apenas se ve, y aquí apenas se ve, pero hay unos valores bien altos, ¿okay? Que quizás son unos valores que levantan bandera para mí. Entonces yo puedo explorar esos valores moviendo eh, este, este rectangulito que tengo aquí a la izquierda, así que lo muevo hasta aquí, y entonces me muestra 15 matching rows donde los números son mucho más altos que la gran mayoría de los valores contenidos en mi dataset. ¿Okay? Así que son cosas que pueden llamarnos la atención y que quizás sea necesario aplicarle correcciones a ese dataset. ¿Okay? Si lo sigo moviendo hacia la derecha, se sigue reduciendo. A decir, aquí a la derecha hay uno bien alto, que vemos aquí, y es un número que quizás decimos, este número como que no hace mucho sentido para lo que nosotros esperábamos, esto probablemente es un error. Si hacemos esa determinación, pues podríamos, como ya mostramos, ir aquí a Edit Rows, Remove Matching Rows. ¿Sí? Así que sería pues una manera de entonces uno trabajar con outliers que quizás va identificando en el dataset antes de pasar al proceso de análisis como tal. ¿Okay? Identificar unos cuantos más. Vamos a decir que estos 10 también son muy altos y yo los quiero eliminar. Así que voy aquí a All, Edit Rows, Matching Rows, y nuevamente me redujo el dataset de esa manera. ¿Okay? Así que eso es una mirada bien rapidita a lo que son los numeric facets. ¿Okay? Voy a pasar a cerrar este facet. ¿Okay? Y seguimos mirando los text facets un poquito más. Deja ver, tengo una lista aquí de cosas que quería mostrar. Aquí nuevamente en country, yo lo hice, pero no lo expliqué. Aquí en facet, si yo voy a text facet, yo puedo combinar varios de estos facets para crear el subset que a mí me interese. Vamos a decir que yo quiero explorar específicamente y quiero aislar las universidades, perdón, las universidades que son de Canadá, de Bulgaria, de Brasil, de Bangladesh. ¿Okay? Y ahí yo creé un subset de estos datos que corresponde a ese deseo que yo tengo de concentrarme en los registros que corresponden a esos 4 países. ¿Okay? Y como ven, son 420 filas de un total de 3.628 que tengo en el conjunto de datos. Y también puedo combinar un facet de otra columna para hacer un subset aún más específico. Por ejemplo, vamos a decir que yo quiero entonces escoger universidades específicas de esos países. Puedo aplicar un segundo facet. Voy aquí a Text Facet y entonces selecciono universidades de esos distintos países. Vamos a ver. Veré esta. A ver, aquí tengo de Canadá. Canadá, y así puedo ir escogiendo hasta llegar a un punto que yo tenga universidades de cada uno de estos países, ¿verdad? No las voy a mirar mucho, voy a ir seleccionando algunas. Esta, vamos a ir esta, esta.
Y entonces de esa manera salieron todas de Canadá. Pero nada, yo puedo hacer un dataset aún más específico y entonces seguir refinando el enfoque de ese análisis de datos que yo voy a realizar de esa manera. ¿Okay? Así que ya hemos visto que uno puede combinar facets tanto dentro de una misma columna, como hicimos aquí al principio con la columna country, y también uno puede crear un subset donde se combinen facets aplicados a distintas columnas y así pues crear un subset aún más específico para nuestro propósito. ¿Okay? Que nuevamente bien pendiente algunos signos que nos indican que tenemos filtros aplicados. Si miramos aquí los números que salen en esta columna, pues vemos que no aparecen corridos. ¿Okay? Nuevamente tenemos aquí arriba las filas que corresponden a los facets que hemos aplicado y tenemos el total. Y por supuesto aquí en la izquierda siempre está el pendiente para uno recordar qué facets tiene aplicado y uno tener bien claro qué es lo que uno está mirando aquí en el área del conjunto de datos. Entonces, eliminar estos text facets. Okay, vamos a seguir más adelante y ahora vamos a ver un poquito de lo que son las transformaciones, ¿verdad? Y las vamos a explicar más a fondo. Ya aplicamos, creo que una anteriormente, pero recuerden, las transformaciones lo que hacen es que permiten manipular los datos y realizar cambios en los datos contenidos en una columna. ¿Okay? Vamos a empezar con una sencilla. Vamos a empezar copiando una columna y esto puede ser bien útil para experimentar con manipulaciones y a la vez mantener la columna original. Así que vamos a ir aquí a University. Okay. Voy a abrir ahí el drop down menu y aquí a Edit Column. Entonces voy a ir aquí a Add Column based on this column. ¿Okay? Ya abrirla y entonces vamos a decir algo bien sencillo. Lo que quiero es una copia de la columna original, así que University 2 y aquí nos muestra un preview de lo que saldría en cada una de las columnas. Así que simplemente le damos OK. Entonces aquí me aparece una copia de esta columna, aquí al ladito. ¿Okay? Así que si yo quisiera experimentar con manipulaciones a esta columna y mantener mi columna original, lo puedo hacer de esa manera. Puedo hacer todas mis experimentaciones aquí en esta columna que creé, que se llama University 2. ¿Okay? En este caso, pues hicimos una copia, pero también otra cosa que podemos hacer es hacer una columna nueva con una variación. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a ir a esta que dice country. Entonces, nuevamente, vamos a ir a Edit Column, a ir a Add Column based on this column. ¿Okay? Y en este caso, ponerle country. ¿Okay? Y en este caso, vamos a decir que a mí me interesa saber cuántos valores contenidos dentro de esa columna country tienen la palabra America, vamos a decir. Así que yo lo que puedo hacer es, voy a value, y aquí, entonces aquí puedo poner algún término. En este caso voy a decir America. Cierro ahí el paréntesis y aquí nuevamente tengo el preview de lo que se va a formar, ¿verdad? Va a ser una columna de cierto y falso, dependiendo de esta condición que yo establecí aquí. ¿Okay? Así que le puedo dar OK y se crea esta segunda columna donde salen valores de cierto y falso dependiendo de esa condición que yo incluí en la función. Y esto pues lo podemos usar, por ejemplo, para ver la proporción de celdas en la columna previa que contiene alguna característica específica. En este caso, pues utilizamos la palabra América, pero realmente puede ser cualquier característica que a usted le interese
explorar dentro de esta columna de country y ver qué proporción de los valores la incluyen. ¿Okay? En este caso, si yo quiero ver la proporción, ver los números, pues podría ir aquí a Country 2 y entonces abro un text facet. Aquí pues bien rápido sabemos que 1900 de los registros contienen esa palabra America y 728 no lo contienen. Si esto fuese pues, un elemento que pues, en este caso es bien trivial, pero vamos a decir que es algo bien importante para el análisis que yo quiero hacer, pues yo podría ir a los que son falsos, los que tienen esa característica, y entonces ir aquí a All y la Edit Rows, y entonces remover esa fila si fuese necesario, ¿verdad? Si es algo que fuera, que es conveniente para mi análisis. ¿Okay? Así que pues hay varias formas de hacer eso. Yo también podría haber ido aquí al text filter, es America, ¿verdad? Y entonces se reduce, ¿ves? Nuevamente aquí sale 2900, tengo un subset de datos total y es otra manera de explorar, pero si yo quiero tener una columna aparte donde se despliegan esos valores de cierto y falso, pues lo puedo hacer de esa manera en la que lo hice, donde creo una columna basada en la columna previa. ¿Okay? Bueno, hemos visto cómo crear copias de columnas con o sin variaciones. Y entonces ahora vamos a aplicar algunas transformaciones directamente a la columna. Vamos a variar el formato de alguna de estas. Vamos a ir a esta columna, se llama Establish, para acá. Y entonces aquí un ejemplo bien rápido de cómo se pueden variar. En este caso voy a ir a Edit Cells y voy a ir a Transform. ¿Okay? Tengo los valores expresados de esta manera. Vamos a decir que yo quiero añadir algo a estos valores que se encuentran en esa columna, ¿verdad? Le quiero cambiar el formato de alguna manera para que sea útil para mí. Esto de la siguiente manera, vamos a decir que yo le quiero añadir esto, Common Era. ¿Okay? Añadí plus, entre comillas, el T de Common Era. Veo que aparecen ahí pegaditos, así que puedo añadirle un espacio. Por ejemplo, por extrapolar esto a otra situación, esto podría ser, por ejemplo, añadirle unidades de medida a los valores en una columna y también lo puedo hacer al principio. Poner un ejemplo. Aquí de year. ¿Okay? Añadir el espacio aquí. De esa manera cambié el formato de los valores que están en esa columna. ¿Y ok? Y entonces, pues ahí cambió el formato de cómo aparecen esa fecha. Entonces, vamos a hablar de cómo se pueden separar valores que se encuentran en una columna, ¿verdad? Hay veces que quizás accedemos a un dataset donde hay columnas que contienen datos dentro de una misma celda que los queremos separar, ¿okay? Porque va a ser beneficioso para nuestro análisis. Así que en este caso voy a ir aquí arriba a la derecha, fui a Open, entonces voy a abrir otro de los proyectos que yo tenía aquí guardado. ¿Okay? Voy a ir aquí a este spreadsheet. En este caso, esto es una tabla de metadatos de artículos publicados en revistas de acceso abierto. ¿Okay? Este es un dataset también bastante grande. Vemos que tiene 1000 registros. ¿Okay? Y entonces aquí yo puedo ver, bueno, vamos a ir aquí a la izquierda, a esta columna que se llama Authors. Y como ven, en muchas de estas celdas yo tengo más de un autor. ¿Okay? Pero quizás para mí es conveniente separar esos autores para mi análisis. Así que yo lo que voy a hacer es pues separar esos valores. En este caso yo tengo un keyword, aparece este signo. El signo me va a ser necesario, así que voy a darle un control C. En inglés le dicen el pike, ¿verdad? Entonces voy aquí arriba a la columna, a Edit Column, y le voy a dar a esta función Split into Several Columns. ¿Okay?
Y aquí lo que me va a pedir es un separador. En este caso, el pike, voy a dar control ahí, es un paste, ¿okay? Y establecí ese como el separador. Y entonces voy a decir que no quiero que se remueva la columna original en este caso. ¿Okay? Entonces le doy OK. Y aquí me aparecen unas columnas al lado de Authors, donde aparecen los autores pues en columnas subsiguientes. ¿Okay? En este caso, 16 columnas se formaron. Quizás algo que yo debía haber hecho, y se lo muestro bien rápido. ¿Okay? Aquí hay una opción que dice Split into tantas columnas. Aplicado 3 aquí para que únicamente creara hasta 3 columnas nuevas, pero está bien, no importa. Más adelante vamos a ver que tenemos opciones de undo que también podemos utilizar. Ok, también podemos separar valores que están contenidos en una sola celda sin crear columnas adicionales. Y esto lo podemos aplicar a un caso real. Tenemos nuevamente esta columna de autores y vamos a decir que yo quiero saber cuál es el autor que más veces aparece en esta columna que dice authors, ¿verdad? Si yo aplico aquí un text facet, miren, me sale de esta manera porque refleja el contenido de la celda. ¿Okay? Las celdas tienen más de un autor, muchas de ellas, así que pues no me permite averiguar esa información. Yo lo que podría hacer es, nuevamente, voy aquí al drop down menu y voy a decir, edit cells, y en este caso voy a decir split multi-valued cells. ¿Okay? Nuevamente me va a pedir un separador. ¿Okay? Yo tengo el pike, y entonces aplico ahí el pike como mi separador, entonces le doy OK. Y como ven, aquí me separó los autores en distintas celdas. ¿Okay? Y aumentó el número de filas. Antes era 1001, ahora son 4009. ¿Okay? Pero el número de registros sigue igual. ¿Okay? Así que eso lo puedo explorar aquí. Todavía son 1001 registros, pero como separó los nombres de autores en distintas filas, pues ahora tengo 4009 filas. Y entonces puedo pasar a hacer un text facet aquí. Ready to display. A ver. Para aquí. Ah, ya como lo puedo. Gaia Records. Aquí lo podemos ver. Por lo menos vemos 300 de los registros, 3000 de los registros aquí. Y entonces, si yo lo cambio aquí a count, pues entonces yo que más veces aparece en esa columna. Y eso puede ser bien útil. Quizás vamos a decir que yo me quiero concentrar en los 3 autores que más veces aparecen, pues yo entonces podría crear subset aquí. Estos también son 27, pero vamos a decir que este es el subset que quiero y entonces concentrarme en esos valores. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo más de cómo separar valores que están contenidos en una sola celda. Es un poquito complicado. Ir aquí a la información de cita de la revista. ¿Verdad? Aquí tengo en Citation, tengo el nombre de la revista, tengo el número del volumen, la información del número, la paginación y el año. ¿Okay? Vamos a decir que yo, por ejemplo, quiero separar el nombre de la revista, otra columna. ¿Okay? Así que si yo miro los datos que tengo aquí, puedo ver que tengo aquí volumen, puedo justo después del nombre de la revista, así que puedo establecer eso como separador. ¿Okay? En este caso, voy a ir aquí
Ir a Edit Column y voy a decir Split into Several Columns. Ok, nuevamente me va a pedir el separador. Voy a decir que no quiero que me remueva la columna original. En este caso sí, voy a decir que quiero que únicamente cree hasta 2 columnas nuevas. Entonces le doy OK y aquí se abren 2 columnas nuevas y en esta primera tengo el nombre de la revista y acá tengo el resto del valor de la cita y entonces puedo pasar a hacer algunos cambios para que estos datos hagan un poquito más de sentido. Aquí a Edit Column, ir aquí a Rename Column y puedo decir que quiero que esa columna se llame. Okay. Puedo decir que esta quiero que se llame Journal. Y entonces hay algunas cositas más que puedo hacer para que los datos se desplieguen como yo quiero. Voy a ir aquí, voy a Edit Cells, voy a Transform y ya vimos esto. Para que tenga la palabra volume, perdón, la abreviatura volume. Vale. Entonces ahí ya ven, me aparece la palabra volume al frente, fijo ese error que tenía. ¿Okay? Ya estandaricé, ya hace más sentido esos datos. Entonces, esta otra columna también puedo cambiar cómo se ven los datos ahí. Puedo ir aquí a Edit Cells, voy a ir a Common Transformation, voy a ir a Trim Leading and Trailing Whitespace, ¿verdad? Por si se quedó espacio en blanco antes o después del valor expresado. Pues aquí también le puedo dar una transformación. Vamos a decir que quiero removerle esa coma. Puedo bien, para eso, en este caso, esta función, ¿verdad? Que me está diciendo que quiero guardar los caracteres desde el que está en el índice 0, ¿verdad? Que sería el primer valor, hasta el penúltimo carácter, que en este caso es Y, siempre va a ser el que está justo antes de la coma. ¿Okay? Y le puedo dar OK. Aquí nuevamente tenemos el preview. A ver. Y ahí cambié esa información de journal para que aparezca yo quiero. En este caso, pues, esta columna de citation ya no la necesito. Así que también lo puedo resolver. Voy a ir acá a all. Voy a ir a Edit Columns, Reorder, Remove. Okay. Y el montón de las de author que creé. Así que puedo ir a esta de citation y entonces pasar a eliminarla. De una vez elimino, ahora podría eliminar todas estas columnas de author que creé, que no las quería crear. Vamos aquí a la derecha y ya esa columna de citation ya no la tenemos. Tenemos únicamente la columna donde está la información de la revista, donde está la información de la publicación. ¿Okay? En resumen, hasta ahora hemos visto cómo podemos segmentar datos contenidos en una columna. Ahora vamos a ver también cómo podemos unir datos contenidos en columnas diferentes. Yo voy a volver en este caso aquí al conjunto de datos que es de University Information. Vamos a decir que yo quiero unir los datos contenidos aquí en la columna de University con los del país, ¿verdad? Quiero que me salga la información de la universidad junto con el país al lado. Yo puedo abrir el dropdown, voy a Edit Cells y voy a Transform. Y en este caso voy a utilizar esta función, voy a decir Value Plus. Entonces le voy a decir, quiero que vaya a las celdas
Y entonces que yo quiero que me extraiga de ahí valores. Escribir valores bien. Okay. Y entonces ahí los tengo. ¿Verdad? Tengo Paris Universitas, France. Tengo Idaho State University, United States. Pero se ve un poquito feo. Así que pues seguir formateándolo para que se vea un poquito para que haga sentido. ¿Okay? Ahí tengo una separación. Añadir paréntesis ahí. Acá le puedo poner para que cierre los paréntesis y ahí me queda bien bonito, ¿verdad? Me queda el nombre de la universidad y al final tengo el nombre del país tenido entre paréntesis. Me gusta cómo sale ahí, así que voy a pasar a darle OK. Entonces ahí me cambió los valores contenidos en esta columna a ese formato que yo escogí. Okay, entonces nuevamente vamos a decir que yo quiero renombrar esta columna. Puedo ir a Edit Column, puedo ir a Rename, le puedo poner University Country. Ok, y ahí entonces hace sentido la información que tengo contenido en esa columna. Okay. Vamos a ver si podemos mostrar un par de funciones más. También hay un Find and Replace. Okay, vamos con esta columna de University and Country en este caso. Y vamos a decir que yo quiero cambiar el formato en el que aparece Paris Universitas, ¿verdad? Así que puedo darle un replace. Caso. Okay, value.replace. Y entonces todas las instancias que aparece el término Universitas. Yo quiero que me cambie. Okay. Y aquí en el preview ya se está viendo eso. Entonces puedo hacer el cambio. Así que en este caso solamente se transformaron 4 celdas, pero de nuevo, si hay un término contenido en una columna que usted quiere cambiarlo a otro término por unas razones de contexto, de armonizarlo con otro conjunto de datos, de que salga una traducción, etcétera, pues esa es también una manera de hacerlo. ¿Okay? Ya queda poquito tiempo, también les quería mencionar, si uno va aquí a Edit Cells, está esta opción de Common Transformations, que esta es también una que uno puede aplicar. Puede ir bajando aquí, esta la vimos anteriormente, Trim Leading and Trailing White Space. Okay, eso puede ser bien bueno para asegurarse que no hay espacios en blanco al principio de los valores, okay, que nuevamente eso a veces puede afectar los conteos, o vamos a decir que por alguna razón todos los valores y contenidos en esta columna estaban en uppercase. ¿Okay? Y entonces yo los quería cambiar a title case, digamos. Entonces, nuevamente puedo ir aquí a Edit Cells, Common Transformation. Entonces lo cambio ahí a title case y ahí entonces cambió la forma en que se expresan esos valores. ¿Okay? Y entonces veo que el cambio no es perfecto necesariamente, porque por ejemplo aquí sale Francia comenzando con minúscula, United States con minúscula, off sale con mayúscula. ¿Okay? Así que pues no es la solución perfecta en este caso, pero lo importante es ver que en esos Common Transformations hay unas cuantas funciones que pueden ser bien útiles y de esa manera las pueden aplicar automáticamente sin necesidad de escribirlas completamente en la cajita de transformaciones que vimos. Así que siempre miren ahí porque puede ser bien útil. ¿Okay? Pero también en este caso, pues se formatearon de esta manera los nombres de países. Eso no es lo ideal, pero tenemos esta opción de undo redo. Y aquí
salen todos los pasos que le hemos aplicado a este dataset. ¿Okay? Así que esto es bien bueno pues para tener un récord de cómo uno ha cambiado este dataset. Y entonces, si uno tiene que volver atrás un par de pasos, por ejemplo, en este caso, aquí tengo el paso de transform to uppercase, yo podría volver a este paso 25 y entonces el dataset revierte a como estaba anteriormente, o si yo quiero simplemente volver al principio, yo puedo ir aquí a Create Project y eso entonces hace un reset de todo lo que uno le ha aplicado a este dataset. ¿Okay? Y bueno, esto los debe exhortar a que experimenten con esta herramienta y entonces vean las diferentes funciones que se pueden aplicar. ¿Okay? Vamos a hacerlo con otro de los datasets. ¿Okay? A ir a este. En este caso, si yo voy aquí a Create Project, tengo el proyecto como lo tenía al principio. ¿Okay? Y ya se eliminaron todos los cambios. Como ven, todas esas columnas que habíamos creado de authors las hemos eliminado. ¿Okay? Vamos a ver, queda poquito tiempo, así que vamos a mostrar una transformación más. Vamos a cambiar el formato de la fecha. Que las fechas son un elemento que a menudo hay que estandarizar, así que en este caso voy a ir aquí al dataset y entonces aquí en date, vamos a decir que quiero trabajar con eso, puedo ir a edit cells y entonces voy a common transformations y uno de los common transformations que yo tengo es to date, ¿ok? Y aquí entonces los cambia a fechas con este formato de la ISO, ¿verdad? Que también incluye unas horas al final de la información de fecha, pero vamos a decir que yo todavía no estoy conforme, ¿verdad? Y quiero cambiar eso, quiero que únicamente me aparezca la fecha y que no salga esa información de horas que como vemos se repite en todas estas celdas. Entonces es algo que yo puedo hacer, puedo ir aquí a Edit Cells y puedo ir a Transform. Entonces lo puedo cambiar a vuelta a un string. ¿Ok? Voy a ir ahí a tu string. Entonces abro paréntesis. Entonces puedo poner año a año, 4 dígitos para año, mes, 2 dígitos. Y entonces aquí los de día. Y aquí en el preview eh, aparece como se vería, ¿verdad? Entonces voy aquí. Ok. Y ahí entonces me salen las fechas con ese formato de la ISO, ¿verdad? Del International Standard Organization, pero sin esa información de hora que yo no quería. ¿Okay? Así que para ir terminando por aquí, aquí tienen la opción de exportar. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a título, a darle water, un text filter, entonces me redujo ese subset. Voy a ir aquí a hacer un export en CSV y entonces ahí ya lo bajo. Entonces si yo abro aquí, darle un segundito en lo que abre, esperar un momentito, está abriendo en Excel y entonces como ven aquí lo que tengo es ese subset del conjunto de datos enteros que quizás lo quiero compartir con alguien. Esto voy a proceder a cerrarlo y entonces lo último que les quería mostrar es la opción de extract. ¿Okay? Estoy aquí nuevamente en el dataset de universidades. Voy aquí a undo redo y entonces abro extract y esto lo que me muestra son los diferentes pasos, las diferentes funciones que yo le apliqué al dataset y al lado tengo un script que es en formato JSON. ¿Okay? Aquí puedo copiar eso. ¿Okay? Y entonces esto lo puedo proceder a cerrar y yo puedo hacer varias cosas con eso. Ese JSON script, pues yo lo puedo anotar, ¿verdad? Por ejemplo, en un documento de Notepad para tener un récord de cuál fue el script que se le aplicó
a este conjunto de datos para hacer todos los cambios, o si yo quiero repetir esos pasos en otro conjunto de datos, yo también lo puedo hacer. Ir aquí a Open. Entonces, voy aquí a Open Project. Entonces tengo taller 02 University. Voy aquí a taller. Voy a abrir este. A ver, este es el conjunto de datos como estaba originalmente. Puedo ir aquí a Undo Redo. Entonces puedo ir a Apply. Entonces yo puedo pegar ese código de JSON. Vamos a ver si nos sale y le damos Perform Operations y ya llevo a cabo todas esas operaciones. Tenemos aquí 3628 rows y aquí tenemos 3628 rows, así que vimos que se reprodujo todo el proceso de limpieza de datos que hicimos en el dataset anterior, así que eso puede ser bien útil si ya usted ha determinado pues una secuencia de funciones específicas que le tiene que aplicar a varios conjuntos de datos que son similares, que tienen las mismas variables, etcétera. ¿Okay? Así que puede ser una manera de acelerar el proceso de limpieza de datos y a la vez pues queda un récord de todas esas operaciones que usted realizó. Bueno, voy a ir cerrando entonces. Yo creo que para una mirada introductoria, pues ya hemos visto bastante. Vamos a seguir aquí con los slides. Entonces, aquí lo que les incluí son algunos recursos adicionales. Hay mucha documentación de OpenRefine que está disponible en la web. Les incluí aquí un enlace directo al manual de usuario. Y entonces les incluí un enlace a un tutorial que es excelente, que es de University of Idaho, que si les interesa esta herramienta, piensan que la pueden utilizar para alguno de sus proyectos, pues es excelente. Este fue el que yo utilicé para irme familiarizando con la herramienta. Yo pues llevo utilizando esta herramienta poquito tiempo, ¿sabes? Y la apliqué este, para compartir un poco de cómo lo he utilizado en la vida real para trabajar con un conjunto de datos que tiene información de un cuestionario, ¿okay? Y tenía una versión en inglés y otra versión en español y me ha servido mucho para estandarizar las contestaciones. ¿Okay? También este taller tiene una página de GitHub disponible en línea, que tienen aquí un enlace directo. Pueden ir ahí y si van aquí a demo, pues pueden bajar estos datasets, que estos dos fueron los que yo mostré en este taller, y entonces también pueden explorar más documentación sobre esta herramienta, ¿okay? Y pueden seguir aprendiendo de esa manera, ¿okay? Les recomiendo esos dos recursos muchísimo, el tutorial y este bosquejo que lo acompaña. Entonces también aquí tienen unos enlaces más. Que se llama Data Cleaning with OpenRefine es un video de YouTube y es bien chévere porque es un video bastante corto, creo que tiene como de unos 25 minutos, que muestra muchas de las funciones principales, así que es una buena manera de familiarizarse de manera rápida con la herramienta. Y también les incluí un enlace a esta sección del manual de OpenRefine, que es el de Graph Functions. Gradle es el lenguaje que utiliza OpenRefine y aquí pueden explorar otras funciones para los que les interese. Yo sé que esta herramienta hay gente que pues tiene mucho más conocimiento de cómo se aplican las funciones, etcétera, y le van a poder sacar mucho más provecho a esta herramienta de lo que le puedo sacar yo. ¿Okay? También algo que se me pasó decirle, aquí cuando usted va a hacer los transformations, pues yo utilicé el GREL, que es el lenguaje de OpenRefine, pero también hay otras opciones. Por ejemplo, le pueden aplicar lenguaje Python para hacer algunas de las transformaciones. ¿Okay? Entonces, aquí les incluí algunas de las funciones que yo apliqué para trabajar con el dataset, ¿okay? Y otras que ustedes pueden ir aplicando para explorar la herramienta. Y eso sería todo por hoy. ¿Okay? Yo espero que haya sido una buena introducción a lo que puede hacer esta herramienta. Y entonces saben que me pueden contactar. Tienen aquí mi correo electrónico. También me pueden contactar escribiéndole al Greek. Y les voy a pedir también
que por favor llenen la evaluación del taller. Este enlace yo se los voy a pegar en el chat junto con OpenRefine, que sería la contraseña entonces para acceder al enlace. Okay, muchas gracias. Espero que esto les sea de utilidad y si hay cualquier pregunta o cualquier comentario, pues en este momento los podemos atender. Así que adelante, pueden escribir en el chat o abrir por el micrófono. Voy a quedarme unos minutitos más y les pego el